Eh, Hoy en esta nueva sesión del aula virtual de la Escuela de Negocios del CEU de Castilla y León está con nosotros Luis Sendino. Creo que muchos de los participantes ya lo conocéis. Luis, por recordar un poco su trayectoria profesional, me lo he apuntado aquí porque no es fácil, es licenciado en Ciencias Económicas y además ha hecho varios máster. Ha tenido tiempo de hacer varios máster, uno de dirección de empresas por el Instituto de Empresa y otro más en dirección estratégica para empresas familiares por la Universidad de León, con lo cual podéis ver que Luis es una persona que se preocupa siempre por estar formado, por estar a la última. Es un gran conocedor porque tiene mucha experiencia en aspectos de estrategia, de marketing y de gestión económica de empresas más bien familiares, ¿no? Más bien pequeñas. Y, y por esto compagina su labor como especialista y asesor de pymes en todo lo relacionado con el crecimiento, con la consolidación, con el emprendimiento, con la parte docente, que se le da particularmente bien porque es un gran comunicador y tiene una capacidad tremenda para hacer fáciles conceptos que no lo son tanto y que tienen una enorme, además, enjundia, una enorme profundidad y un tremendo impacto en la estrategia de la empresa. De hecho, tenemos la fortuna de contar con él en nuestro programa del MBA, de la Escuela de Negocios, y también participa en el Gestidi, el programa Gestidi de la escuela. Y bueno, pues también ya lo comentaremos a lo largo del curso en sesiones más concretas como la de pricing, que tenemos en pocas fechas, ¿no? La de hoy yo creo que es una sesión muy interesante al hilo de todos los temas que intentamos traer al aula virtual, porque es un tema, el de la gestión de precios, pues central en cualquier estrategia de la empresa, ¿no? Tiene enorme calado. A nadie se le escapa que los beneficios de la empresa pues no son a grandes rasgos más que la diferencia entre el precio que eres capaz de poner a tu producto y lo que te cuesta. Entonces la estrategia del precio pues es fundamental, pero también porque tiene muchos otros impactos, como yo creo que veremos, como son, pues, por citar uno, el posicionamiento, ¿no? A nivel de marketing, la imagen, la proyección que estás tratando, dónde te quieres posicionar, ¿no? Con una política de precios. Por esto yo creo que es una sesión, como digo, muy interesante, con además una persona como es Luis, repito, que es capaz de explicar de una manera sencilla conceptos que son muy complicados, ¿no? Gestión del precio en entornos VUCA, que es como llamamos a la sesión de hoy. Yo creo que es un título muy adecuado y muy correcto. ¿Cuál es justamente la estrategia más adecuada o cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta en el precio en unos entornos como los actuales, que son pues variables, inciertos, complejos y ambiguos? Entonces, no me quiero extender más. Yo quiero dar paso a Luis para disfrutar también de esta, seguro que estupenda sesión. Adelante, Luis, cuando quieras. Pues muchas gracias, Andrés. Espero que se me escuche bien. Sí, se te oye bien, sí. Pues lo primero, pues agradecer tu presentación. Un placer estar aquí, estar contigo. Gracias a María José, a Jesús, a Manuel del CEU por darme esta oportunidad y a todos los asistentes, a los cuales veo que hay muchos que conozco. Pues espero que sea una tarde que, bueno, que al menos compense el tiempo que le vais a dedicar. El tema es uno de los favoritos míos, los precios y su relación pues en el momento del entorno en el que estamos actualmente y el beneficio con la sostenibilidad económica de la empresa. Así que creo que lo tiene todo para, por lo menos yo voy a intentar disfrutar y en la medida de lo posible haceroslo a vosotros entender y disfrutar también. ¿De acuerdo? Es un tema apasionante. Los precios es uno de los mejores ámbitos en los que podemos trabajar. La presentación que tenéis ahí es, bueno, obvia, ya no tiene sentido una vez que lo ha comentado Andrés. Sí que decir que tengo mucha relación, casi siempre estoy dando clases vinculadas con, y además suele ser mi primer símbolo en muchas sesiones, el símbolo del dólar. Casi siempre hablo del dinero, ya sea desde la perspectiva de marketing o desde la perspectiva de finanzas, casi siempre para emprendedores, para empresas en consolidación, empresas familiares. Y otra característica que no es muy común es ser palentino. No somos muchos, así que los pocos que lo somos
antes de ser una especie en extinción, pues nos gusta comentarlo. Y el concepto de artesano también es un concepto que creo que cada clase es diferente, así que intentaré que esta notéis que ha sido pues trabajada y especialmente dedicada para vosotros. El ámbito del que vamos a hablar es el precio, y para mí es lo fundamental en la empresa. Creo que es la convergencia entre todos los ámbitos importantes o más importantes de la empresa. Ahí convergen la dirección estratégica, producción, compras, ventas, la parte de gestión económica, marketing y finanzas. Y por el lado de las personas, ahí están vinculados elementos tales como los clientes, como los directivos, los socios, los vendedores, los competidores. Así que el precio es el sitio para mí en el que mejor da imagen o mejor traslada lo que está pasando y, en cierto modo, lo que creo que va a pasar con la mayor parte de las empresas. Prestar atención al precio es prestar atención a la estrategia y a la capacidad que vamos a tener en el futuro de competir. En un entorno que nos ha tocado llamarle buca, pero podríamos llamarle de cualquier otra manera, incluso alguna de ellas soez, así que vamos a llamarle buca. Es un entorno volátil, muy cambiante, absolutamente incierto, complejo de entender y ambiguo, en el que todo se mezcla y estamos muchos, pues en cierto modo, no sé si despistados, pero muchas veces no actuando como protagonistas, sino como espectadores. Nos toca vivir este mundo, no sabemos además, una de las características de las que he hablado es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, así que nos conviene ir tomando medidas para por si acaso, como decían algunos, esto se traslada más en el tiempo de lo que a algunos les conviene. Pero recordad que casi siempre, como decía Porter, los tiempos malos son malos para muchos, pero buenos para algunos. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a intentar estar dentro de la segunda parte de las empresas. No sé muchas cosas del futuro, pero sí que sé que las empresas tienen que ser negocio. Es decir, tenemos que tener con beneficios económicos porque si no, nos metemos en un lío. También sé que las empresas no se montan solo, y pongo el solo, para satisfacer al cliente. Y que tenemos que estar pensando siempre en el bolsillo del cliente y del proveedor. Como ha dicho Andrés, nuestro beneficio es lo que nos quedamos del cliente que no damos al proveedor. Así que en esa perspectiva tenemos que trabajar. También sé, y vinculado ya con el precio, que a nadie de los que estáis aquí os compran porque sois baratos. Todos tenéis competidores que son más baratos que vosotros y además os digo que vuestros clientes también ya lo saben. Así que pensad que si todo el mundo compra por precio, solo habría una empresa por sector, con lo cual pensad que el precio no es una barrera, sino probablemente lo que viene a continuación, que es ser un reflejo de lo buenos que sois. Ser un reflejo de la capacidad que tenéis de aportar una ventaja competitiva al mercado y de que la gente perciba que aportáis ese valor, porque si no, no tendríais clientes. Este es un modelo de negocio, el modelo de negocio que habitualmente supongo que todos tenéis y trabajáis. Sabemos a la izquierda qué es lo que queremos, que está vinculado con el dinero. Ese dinero, el destino que se le dé a ese dinero no es objeto de esta tarde. Pero necesitamos el dinero, necesitamos primero ganar dinero y segundo tener dinero, porque si no la viabilidad económica y financiera de la empresa se vería muy, muy comprometida. El dinero que queréis tener lo tiene el cliente traspasa una parte de su patrimonio a cambio de sentir que sus necesidades son satisfechas. Es la razón por la cual pasa una parte de su patrimonio al nuestro, y de todas las empresas que pueden satisfacer esa necesidad, os escogen a vosotros porque tenéis algo que los demás no tienen. La razón por la que os compran puede ser, volvemos otra vez a Kotler y a Porter, de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Os escogen porque sois buenos o porque sois baratos. Lo de baratos solo hay una por empresa, por sector, y dudo que seáis capaces de ser los más baratos. Así que solo nos queda intentar, sabiendo que alguien lo vende por 8, intentar venderlo por 10, por 12, por 14 o por 24.
para lo cual tendremos que hacer ver a los demás que tenemos una ventaja competitiva importante. Cuando sé lo que quiero, busco la forma de estructurarlo. Hago un análisis interno, externo, hago el DAFO, diseño la estrategia, hago planes, políticas y herramientas, y ese modelo de negocio funciona tanto tiempo como nada de lo anterior cambie. Es decir, mientras no cambien los clientes, no cambien sus necesidades, no cambie la competencia, todo esto se mantiene. Así que, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues muy, muy poquito. Es un modelo en constante evolución que tiene su traslación y su parecido con el Canvas de Osterwalder, en el cual a mí me gusta muchísimo porque al diseñarlo, cuando pones los post-it, cuando pones el post-it en el Canvas, en el lienzo, para mí es una magnífica metáfora de que todo lo que ponéis en la estructura de vuestra empresa se puede quitar, se puede poner y se puede caer tan fácilmente como un post-it en ese papel. Así que lo que tenemos que intentar es potenciar esa ventaja competitiva que tenéis y saber por qué os compran. Suelo preguntar a las empresas con las que trabajo, ya sea desde el ámbito de la formación o de la consultoría, ¿qué pasaría si suben los precios un 10%? Si da miedo subir los precios un 10% porque pensáis que vuestros clientes van a huir, creo que tenemos un problema de definición de ventaja competitiva o tenemos un problema de elección o segmentación de clientes. Solo un 10% no es motivo para que os cambiéis de bar o para que cambiéis de proveedor telefónico. Si es así, tendríamos que rediseñar toda nuestra estrategia. Y la segunda pregunta que suelo hacer es, no tenéis que hacer nada, no os preocupéis, vosotros a lo vuestro. Pero si la competencia bajara los precios un 10%, ¿qué pasaría? ¿Se irían vuestros clientes? Si la respuesta sigue siendo afirmativa, volvemos a la anterior respuesta. Es complicado montar empresas en las cuales la ventaja competitiva tiene tan poca fuerza a la hora de vincularla con el precio. Sé que Machado dijo aquello del valor y precio, que confunde valor y precio es un necio o es cosa de necios, pero valor y precio tienen que estar relacionados. No es lo mismo, por supuesto que no, pero tiene que haber una vinculación. Necesitamos tener beneficios. Así que tanto una rentabilidad económica como una rentabilidad financiera. Sin beneficios no hay empresas, no hay empresarios, no hay trabajadores, no hay empleados, no hay clientes, no hay estado del bienestar. Así que orientemos nuestro negocio en tiempos buca o no buca al beneficio de la empresa y luego vendrá todo lo demás. Puede ser, y se están dando casos en el siglo XXI, que antes en el siglo XX, cuando yo estudiaba al menos, no se comentaban o no eran comunes, de empresas que pierden mucho dinero y siguen funcionando. No son un buen negocio económico, al menos por ahora, pero sí que tienen un soporte financiero que les permite mantener mucho tiempo esa estructura. Recordemos que Amazon creo que estuvo más de 20 años sin ganar dinero. Solo admito o creo que es admisible tener pérdidas en el presente si gracias a tenerlas hoy facilita tener ganancias en el futuro. Eso es un gran riesgo. Si además del entorno buca metemos una estrategia con riesgo, tenemos el doble riesgo. El riesgo no es malo. Lo malo es que lo que crees que va a pasar no pase. El riesgo lo que significa es que hay una gran posibilidad de que pierdas, pero que si ganas, la ganancia será altísima. También hay negocios que actualmente lo que están haciendo es perder dinero, entre comillas, a posta, con la esperanza de ser comprados o de vender las acciones a otra empresa. Es decir, no queremos ganar dinero vía económica, sino vía extraordinaria, vía típicos o con un éxito que para muchas empresas el mayor de los éxitos es un buen éxito. Cuidado con los precios de estas empresas porque no están jugando en el mismo juego que vosotros. Es imposible que podáis competir en precios con una empresa a la que no le importa perder. Entonces, cuidado con ese tipo de situaciones. No nos angustiemos en intentar conocer cómo llegan a tener esos costes. Perdiendo dinero, es muy sencillo. Venden muy barato lo que no les importa y que probablemente muchas veces coincida con vuestro principal negocio, pero a ellos es simplemente una situación temporal o coyuntural o un medio para conseguir un objetivo, pero no es el fin.
Así que vigilad a la competencia, porque como vuestra competencia no le importe perder dinero, y hay bastantes sectores en los cuales siempre hay una especie de empresa que está trabajando en esa línea, pues vigiladla, tened precaución con ellos. El beneficio económico simplemente, como ha dicho Andrés también, diferencia entre ingresos y gastos. Eso sí, lo que vamos a hacer es intentar conseguir reducirlo solo al ámbito económico. En el ámbito económico, solo nos quedamos con la operativa normal de la empresa. Cuando los economistas queremos complicar la vida a los demás, llamamos a lo mismo de muchas maneras. Beneficio económico, EBIT, beneficio ordinario, beneficio de explotación o beneficio operativo es exactamente lo mismo. Es el beneficio que el negocio normal ofrece. Y se calcula simplemente multiplicando la cantidad de elementos, productos o cosas que vendemos por el margen unitario. Margen unitario que se calcula como diferencia entre el precio de venta unitario y el precio de coste unitario. Y a eso le reducimos los gastos fijos. Todos los departamentos económicos de la empresa están metidos en esta ecuación. Todos los departamentos económicos ayudan en mayor o menor medida a tener ese EBIT. Personal, marketing, administración, legal, departamento de fiscalidad y más de calidad, etcétera, normalmente dejan su cuenta en los gastos fijos de la empresa. Los costes variables suelen estar muy vinculados a compras y producción, mientras que la cantidad de cosas que se venden, pues del departamento de ventas es responsable. Cada uno de nosotros sabemos dónde aportamos y cómo aportamos. Habitualmente en cursos de formación de gastos vinculados con gastos, gastar no es malo. Lo malo es gastar en algo que no genera beneficios. No es malo invertir, no es bueno invertir. Lo único que tenemos que hacer es que consigamos el fin para el cual lo estamos haciendo. El precio de coste de cada uno de los productos es muy fácil de calcular porque lo único que tenemos que hacer es coger el coste de la mercancía vendida, aprovisionamientos más o menos la variación de existencias y dividirlo entre todas las ventas que tenemos. Si lo queremos hacer en términos porcentuales, lo que hacemos es dividir el margen bruto o el margen comercial entre todas las ventas. Y el margen operativo, que muchas veces también trabajamos, es dividir ese beneficio económico del que estamos hablando entre las ventas, con lo cual tendremos un porcentaje y lo que nos dice es cuánto de cada venta se convierte en beneficio económico. Cuanto más alto, desde luego, sea este número, mejor. Cuanto más alto sea este número, más refleja que tenéis algo por lo cual los demás pagan un valor añadido. 4 variables en el beneficio económico. Precio de venta, precio de coste, Q, cantidades de venta, cantidades vendidas y gastos fijos. Os regalo un 10% en la variable que más os guste. Un 10%, vender un 10% más, vender un 10% más caro, producir o comprar un 10% más barato o reducir los gastos fijos y de estructura un 10%. De ello, normalmente ofrezco la y no sé por qué, pero a casi todos nos suele ir gustando muchísimo el volumen, el tamaño. Cuando os ofrezco esta posibilidad habitualmente, suelo dar un consejo con mala idea. Es no penséis porque os equivocáis. En este tipo de situaciones, vinculado o siguiendo a David Kahneman y sus sesgos y todo lo que piensa despacio, solemos calcular mal, solemos tener algún tipo de problema en el cálculo mental de esto y las decisiones rápidas suelen ser malas. Así que os aconsejo que hagáis como María, mi abuela, y coger un lápiz, mejor que un boli y un lápiz porque a veces nos confundimos, y mirar a ver cuál sería la mejor situación para vuestra empresa. La mejor situación para vuestra empresa la calcularíamos de este modo. Vamos a utilizar vuestra empresa, no podemos en este caso, aunque muchas de las que veo que estáis, pues conozco sus cuentas, podemos coger Mercadona. Podéis ampliar la pantalla. Estas son las últimas cuentas de Mercadona. Ya sabéis que me encantan las cuentas de resultados de las empresas. Y cuando alguien me dice si va bien o va mal, lo primero que le pregunto es
Déjame tu cuenta de resultados y de toda la cuenta de resultados ya sabéis que lo que más me gusta es la parte de abajo, la última línea. El resto de líneas solo son para conseguir la última. Tenemos estos 3 años y nos vamos a centrar en el último año. Ganamos unos cuantos 600 millones de euros, pero tenemos las 4 posibilidades que os he ofrecido anteriormente. Calculamos la recta de equilibrio, la recta de beneficios. El EBIT de cualquier empresa, lo que tenéis arriba a la izquierda, lo que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Eso que acabo de tachar. Sustituimos, y voy a suponer que los precios medios de Mercadona, el precio de venta es unitario, y si divido los costes de compras entre lo que vendo, me sale que aproximadamente cada euro que vende le cuesta comprar 0,74, así que por diferencias el margen es un 26%. Las ventas a un precio unitario pues son 23.343 y tenemos unos gastos fijos que sumo de todo lo anterior y lo que me da son unos gastos fijos de 5.207, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es 4 escenarios. En el primer escenario subo el precio de venta un 10%, en el segundo lo bajo el coste un 10%, en el tercero bajo los costes fijos un 10% y en el cuarto subo las ventas un 10%. Calculo y comparo cuál es el más alto. Los dos más bajos son los escenarios 3 y 4. Si aumento las ventas un 10%, mi beneficio de cerca de 620, perdón, no era 622, voy atrás, de 795 euros, que es el resultado de explotación, se convertiría en 1.392, es decir, casi el doble. Si vendemos un 10% más, nuestro beneficio se duplica. Poco más o menos es la misma cuantía con los gastos fijos. Ya sabéis que los ricos equiparamos estas cosas y no le damos muchísima importancia a las décimas y a las unidades. Tenemos 1.392, tenemos 1.317. El precio de coste nos daría unos beneficios superiores a 2.500 euros, pero el efecto más elevado, con más de 3.000 millones de nueva situación, sería del precio de venta. Mi consejo, subid los precios de venta. No penséis cómo rebajar los costes, no penséis cómo reducir los gastos fijos, no penséis cómo vender más. Bueno, pensadlo, pero sobre todo pensad cómo subir los precios medios. Que ya sé que a priori me vais a decir todos que es imposible. Perfecto. Y también algunos, normalmente lo que me suelen decir es que es cierto que si subiera un 10% los precios perderíais clientes. ¿De acuerdo? En la parte inferior tenéis un cálculo de estos clientes que podríamos perder. Vamos a suponer que quiero ganar lo mismo, 796 millones de euros. Que subo el precio de venta un 10%, es decir, en vez de venderlo por 1, lo vendo con 1,10. Y el precio de coste no varía, a 0,74. No sé por cuánto lo tengo que multiplicar, pero sí que sé que tengo 5.207 de gastos fijos. Como hacíais cuando erais pequeños, probablemente despejáis la Q, y la Q lo que nos dice es que con 16.315 unidades ganaríamos lo mismo. Es decir, si incrementáis los precios un 10%, podéis daros el lujo de perder hasta el 28% de las ventas. Ganáis lo mismo. Todos aquellos que montáis o creéis que la capacidad de supervivencia de la empresa no está en base a las ventas, sino en base al beneficio, son dos opciones. 23.000 millones a 1 euro o 16.000 millones a 1,10. Y esa es la labor del CEO, escoger una u otra. Dudo mucho, y no sería bueno que vuestra empresa me dijerais que si subís los precios un 10% perdéis casi o un poquito más de un cuarto de vuestros clientes, porque tampoco diría mucho del valor añadido de vuestra ventaja competitiva. De todo eso que me habláis habitualmente de calidad y todo eso, la calidad se transforma en precio. Si perdéis un 20% de clientes, ganáis más que antes. Y también intento haceros ver que si perdéis
ese tipo de clientes que perdéis, lo más seguro es que sean unos clientes que perderíais si vuestra competencia baja los precios, o a la mínima posibilidad que tengáis de subirlos, ellos desaparecerían. Pensad cómo son ese tipo de clientes que perderíais. Y también pensad cómo sería ese 72% de clientes que se queda con vosotros. Probablemente son los que aprecian vuestras ventajas competitivas. Y también pensad que el tiempo, los recursos que estáis destinando a este 28% de clientes, que además suelen ser bastante pejigueros y bastante exigentes, se lo podéis dedicar a venta cruzada, a fidelización y a búsqueda de clientes parecidos a vuestros buenos clientes. Con lo cual, os invito a que hagáis este mismo ejercicio para vuestra empresa. Y sé que es una dosis de valor o requiere valor hacer cosas para perder clientes. Pero pensad que muchísimas empresas lo están haciendo. Por ejemplo, la banca. La banca lo que está haciendo es, solo me interesa un tipo de clientes y el resto me los voy a cargar. A base de echarles vía comisiones, que se vayan a la competencia o que no sé lo que hagan, pero que no estén con nosotros, y solo me quedo con los buenos y solo me quedo con aquellos a los cuales puedo vender más de lo que estoy vendiendo. Habitualmente, como decía antes, no sé por qué, pero la literatura, las clases, la formación y en muchísimos aspectos de la gestión de la empresa, ventas, producir más barato y gastar menos han sido las prioridades. Y yo creo que se ha perdido muchísimo tiempo y es una gran oportunidad de dedicar el tiempo a formarnos en cómo vender mejor. Incluso cómo vender menos, pero mejor, porque los resultados en términos de bit siempre son beneficiosos. A eso yo le llamo smart sales, es vender de forma inteligente, saber qué tienes que vender, a quién tienes que vender y cómo tienes que vender. Somos nosotros los que tenemos la iniciativa, es nuestra la empresa y es nuestro lo que nos estamos jugando, así que justo es que podamos elegir a qué tipo de clientes me quiero dirigir. En términos económicos, no solo está el EBIT, no solo está el beneficio, sino que el beneficio tiene que ser suficiente como para que nos compense la inversión que hacemos. La comparación entre el beneficio operativo, el beneficio económico y la inversión es lo que se conoce como rentabilidad económica. Supongo que todo el mundo sabe cuál es la rentabilidad económica de su empresa. Y supongo que todos sabéis que una compra de garajes en Madrid aporta aproximadamente un 5% de rentabilidad económica. Así que todos aquellos que tengamos una rentabilidad económica por debajo del 5%, debiéramos pensar por qué estamos y por qué no estamos comprando pisos o garajes en Madrid. Y ahí, si queréis, me metéis el concepto emocional, social o lo que queráis. O también me podéis incluir el hecho de que hoy no ganáis dinero, hoy no tenéis una rentabilidad económica, pero en el futuro esperamos tenerla. Lo cual voy a aceptar. Y esto y lo anterior también, ¿de acuerdo? Porque somos nosotros los que jugamos con nuestro futuro. El problema es que cuando somos responsables no solo tenemos que pensar en nosotros, sino esa responsabilidad social deberíamos llevarla también a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Les tenemos en cuenta y en función de ello decidimos. La rentabilidad económica es un número que podéis calcular cada uno de vosotros y que podéis descomponer en dos productos, de tal forma que nos demos cuenta de que la rentabilidad económica es simplemente el producto del margen operativo, lo que ganamos por cada venta que tenemos, lo que ganamos en términos operativos, multiplicarlo por el número de veces que esas ventas superan al activo, es decir, margen por rotación de toda la vida de Dios. Podemos llegar a un nivel interesante de muchas maneras. Por ejemplo, un 16% de rentabilidad lo podéis conseguir, yo he puesto ahí de 5 maneras, pero por supuesto hay muchísimas más. Podemos vender 8 veces algo con un 2% de margen, lo podemos vender un 4% 4 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Elegid la que queráis, pero hay que elegir una. Y ya sabéis que si elegís la última y vendéis 16 veces a un 1%, lo normal es que eso os valore por precio. En cambio, tenemos otra posibilidad que es vender una sola vez al 16%. En un entorno VUCA, bueno, en un entorno económico en el que el futuro sea importante, no sé qué es mejor,
siempre hay riesgo. Si alguien nos habla de un negocio en el que no hay riesgo, o no es negocio, o sí que hay riesgo, o se está mintiendo. ¿Cuál de ellas tenemos que escoger? Aquella que más rabia os dé, aquella que creáis que tenéis más posibilidades de tener éxito. Para eso lo que tenemos que trabajar es saber lo que tenemos. Voy a saltar esta. Lo que tenemos lo podemos hacer con un DAFO, analizamos los clientes y vemos la competencia. Y con todo ese panorama elegimos una forma u otra de ganar dinero o de hacer rentabilidad, una rentabilidad suficiente. Somos nosotros los que vamos a elegirlo. Siempre, en tiempos pre-buca, siempre ha habido riesgo, siempre ha habido negocios que han fracasado desde un punto de vista comercial porque creíamos que íbamos a vender, pero no hemos vendido por la razón que sea. Siempre hemos pensado que a lo mejor íbamos a ganar dinero, pero al final pues no ganamos, ya sea porque vendemos poco o porque gastamos mucho, o es un buen negocio y comercialmente funciona, pero no tenemos pasta suficiente para aguantarlo y el problema es financiero, o a veces nos pasa por delante la tecnología y no solo nos pasa por delante, sino que nos pasa por encima. Y otras veces un cambio legal pues se lleva al traste de nuestro negocio. Así que antes de que hubiera este buca, ya había riesgo. Y diría que es una frase que no suele gustar, pero lo normal es fracasar. Pensad el porcentaje de empresas que desaparecen en el primer año de vida. Es altísimo. Y el número de empresas que duran más de 5 años es muy alto. Así que cualquiera de vosotros que tenga una empresa de más de 10 años, que veo alguno, de más de 20 años, que veo alguno, y más de 50 años, es un éxito maravilloso, que habla muy bien de toda la gente que está y que nos obliga a ser responsables y seguir teniendo eso. Pero no es nada fácil. De hecho, cuando lanzamos nuevos productos, creo que es el 70 y tantos % de los nuevos productos no dura más de un año en el mercado. Y hay detrás un equipo de investigación, hay un equipo de I+D+I, pero no siempre se tiene éxito. De hecho, insisto que creo que es fácil fracasar. ¿Con el buca qué nos ha pasado? Pues que todo se nos ha intensificado. Todo es muchísimo más intenso, todo es mucho más rápido. Al riesgo que teníamos antes le tenemos que añadir el hecho de que lo que antes duraba un tiempo, ahora dura muchísimo menos tiempo. Con lo cual, no digo que sea malo ni bueno, lo que digo es que las normas y las características han cambiado. Yo aconsejo montar negocios en los cuales sea muy fácilmente mutar, cambiar, ser muy flexible. Es un tiempo en el que además coincide que no hay apenas la gente que tiene dinero, la gente que tiene capacidad de inversión, no es fácil decidir dónde invertir porque ya veis cómo está la bolsa, aunque últimamente haya subido 2 días y ha recuperado un 40% de lo perdido desde marzo. No es fácil los fondos de inversión porque ya veis, los sábados podéis ver el listado de minusvalías que tienen. No es fácil invertir en tesorería ni en depósitos a largo plazo, ni en depósitos ni en letras a largo plazo porque la rentabilidad está muy cercana al 0%, incluso negativa. Y los clientes además han cambiado, tienen nuevas necesidades y están apareciendo por doquier nuevos competidores. No solo ya estamos hablando de a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya todos competimos contra todos en todo. Y yo creo que es un fenómeno que se está intensificando. Con el COVID, muchísimo más. Y con la digitalización, que era un proceso en el que íbamos poco a poco, pues todo esto se ha incrementado y el problema es que todo tiene muchísima más trascendencia y es mucho más importante que pongamos los medios para hacer que nuestra empresa sea capaz de atravesar esta tormenta en la que no creo que una vez que la pasemos vayamos a una calma, pero desde luego espero que no sea tan tempestuosa como actualmente. Es un momento importante en el que creo que muchas empresas van a cerrar, van a desaparecer, ya sea porque se jubilan y ya no tienen ganas de seguir, ya sea porque han cambiado lo que decíamos anteriormente y no se encuentran con fuerzas, no se encuentran con tesorería. Y esto es para profesionales responsables. Nos ha tocado una época en la que tenemos que ser muy reflexivos porque nos jugamos mucho de lo que tenemos y de lo que hemos tenido. Y las apuestas son importantes, rápidas y se hacen pronto. Y los resultados son rápidos. Así que como estemos un poco despistados, nos quedamos fuera de juego y muchas veces
creo que sin posibilidades de reaccionar. Nos ha tocado una época en la que nos tenemos que hacer muy bien las cosas para seguir. Y hacer bien las cosas también, insisto, que toca el análisis, no solo hacer, que hacer está muy bien, sino muchas veces hacer labor de flexo, hacer labor de despacho y coger lápiz y papel y hacer numeritos. También es cierto que creo que van a desaparecer muchas empresas, pero también es cierto que van a quedarse huérfanos muchas empresas, muchos clientes. Excelente momento para los pocos o para los algunos que se queden. Muchos van a desaparecer, volviendo a lo que decía Porter, pero se van a quedar huérfanos unos cuantos clientes. Es una buena oportunidad para que los que sean capaces de resistir. Entonces, atentos a coger a los clientes huérfanos buenos. A los malos no los cojáis, ¿de acuerdo? En estos tiempos, creo que el precio es la clave y tiene que ser el protagonista. No importa tanto el volumen como la calidad. No hable, bueno, a mí nunca me repatea bastante cuando alguien me habla de sus ventas como sinónimo de que va bien o va mal. Yo lo que busco siempre es la sostenibilidad de la empresa y eso está en las últimas líneas, en el beneficio económico y en el beneficio neto. Ventas, gastos e inversiones son simples instrumentos para conseguir el fin que son los beneficios. Si vendemos, gastamos o invertimos y no tenemos buenos resultados, casi es mejor no hacerlo. El beneficio, como hemos visto antes con el ejemplo de Mercadona, es el instrumento de mayor impacto en la sostenibilidad y en el beneficio de la empresa. No despreciéis ese potencial, porque si tenéis clientes que os están comprando, eso es una señal maravillosa. Eso significa que sois valorados. Y depende el precio, la fijación del precio, solo depende de vosotros. Es una herramienta que es una de las políticas de marketing, y no tenéis que preguntar a nadie el precio por el que lo pongáis. Lo determina a nivel de dirección general o un responsable de precios. Yo no dejaría nunca al departamento de ventas, y sé que hay alguno de ventas por aquí, que ponga los precios, porque habitualmente tienen una diferente visión de los objetivos de la empresa. Es inmediato, es rápido, es directo y es reversible. Quiere decir que si el precio que ponéis no funciona, lo cambiamos. Son políticas, así que dentro de esas políticas una de las características es que hoy ponéis unos precios y mañana podéis poner otros. No digo que lo cambiéis de forma brusca, pero bueno, para eso están las promociones, para eso están las ofertas y para eso están las cosas con duración temporal en el tiempo. Lo primero, fijar los precios correctamente. Si vendéis y no ganáis, tenéis un problema. A lo mejor es un problema de precios y probablemente sea esa la situación. Sí que hay que tener en cuenta los costes, sí que hay que tener en cuenta a la competencia, pero fijarlo siempre en torno a vuestra sostenibilidad, en torno a vuestros intereses. Haced lo que os convenga. Vosotros cuidáis de vuestra empresa y los demás cuidan de las suyas o de sus intereses. No os preocupéis por los clientes, que si no están a gusto con vosotros se van a marchar. Pero yo no diría que voy a hacer todo lo que le gusta a los clientes, porque ya sabéis que si al cliente le dais las 3 Bs, eso va en contra de vuestro beneficio. Ya entiendo que el cliente quiere las cosas buenas, bonitas y baratas, pero no se lo podemos dar, porque si no nos quedamos sin empresa con todo el trastorno que generamos a nuestro alrededor. Respecto de los costes, gran lío. Así que lo que primero os digo es el precio mínimo, coste directo unitario. Lo mínimo por lo que tenemos que vender el producto es ese coste. Lo mínimo para no perder dinero. Y respondiendo a una pregunta que me ha parecido ver de Santiago, sí está permitida en ciertas circunstancias la venta a pérdidas. ¿De acuerdo? Se puede vender perfectamente. Así que cuidar con ello, porque si vuestro cliente vuestro competidor vende por debajo de coste, podemos tener ahí un conflicto de difícil solución. Ese es el precio mínimo. Por debajo de eso no podríamos vender, no debiéramos vender. El precio técnico, esto es como como la conducción. No se debe conducir a más de 120 por hora, pero se puede. ¿De acuerdo? También es cierto que si se puede, pero si te pillan,
no es legal, así que te pueden poner una sanción, ¿de acuerdo? En algunos bares de Ibiza calculaban el coste de la sanción y los posibles ingresos marginales por abrir 1 o 2 horas más y pues ya suponéis qué tipo de actuación seguían. El precio técnico lo que hace es intentar repartir los gastos fijos que tenéis en la empresa entre el volumen de ventas que tenéis. En alguna situación, este es uno de los errores más graves que hay y uno de los errores con mayor trascendencia, porque lo que ponéis en la estimación de ventas siempre es muy optimista y pensáis que vais a vender más y vendéis menos. Y si no llegamos a vender lo que tenemos pensado vender, cada vez que hacemos una venta no nos beneficia. La asignación de costes, los que estáis vinculados con este ámbito ya sabéis que con los costes es muy complicada la asignación, que hay muchos métodos y cuando hay muchos métodos de asignación de costes, normalmente lo que significa es que no hay un único correcto. Cada uno de ellos asigna de una manera, beneficia a una parte, beneficia a unos clientes, beneficia a unos productos o a un tipo de vendedores. Hay una discriminación y no se puede eliminar. Lo único que yo os pido es que sepáis en qué estáis discriminando y lo tengáis en cuenta, pero la asignación de costes para alguien siempre es injusta. Y otra cosa, no sé por qué, pero cuando se fijan los costes, se fijan los costes y se dejan. En todo caso, lo que se hacen es, se modifican en torno a la inflación. Modificar los costes, modificar los precios tantas veces como se modifiquen vuestros costes. Porque si no, estamos viviendo en un mundo que no nos va a llevar a una buena situación. Lo digo porque habitualmente los costes suelen ir hacia arriba y no hacia abajo. Si fuera hacia abajo sería estupendo y habría un momento en que no sabríais por qué ganáis dinero, pero en ese tipo de situaciones casi ni lo preguntaría, no así que se estropee. Revisad los costes y por lo tanto revisad los precios. No se hacen los costes una vez y ya se dejan. Respecto a la competencia, primero, fijad quién es la competencia. Competencia, todos aquellos con quien competimos por un mismo cliente. Es decir, nuestro cliente no sabe si comprarnos a los otros o a los demás. No os aconsejo nunca ser los más baratos. Primero, porque creo que no lo vais a ser. Y segundo, porque nos metería en un lío en el que normalmente lo complicado es salir bien de ello. Solo hay una empresa que es capaz de ganar en costes y en precio. Así que, y además, cuidado con competir con costes, en costes con empresas con estructura de costes diferentes. Es decir, hay empresas que son tienen más costes directos y otros que tienen más costes indirectos. Eso, como he intentado explicaros antes, condiciona el precio mínimo. A lo mejor luego lo gana por otro sitio. A lo mejor no lo gana por el ámbito económico, sino que lo gana por subvenciones o lo gana porque tiene unos impuestos, una estructura de impuestos diferente a la vuestra. Vigilad las cuentas anuales de vuestra competencia y así os daréis cuenta de, primero, si gana dinero, porque si no gana dinero no es un buen sitio, una buena empresa a la que seguir o copiar. Mirad si copia dinero, si gana dinero y cómo lo gana y de quién lo gana. Y como he dicho antes, cuidado porque puede ser que ellos bajen el precio de un producto que es el estrella nuestro, pero para ellos ese producto es simplemente una atracción para vender el producto de impulso. Quiero decir que a lo mejor nosotros tenemos una panadería y la tienda de al lado nuestra vende el pan muy barato porque gracias a vender el pan muy barato vende o quiere vender alubias. En ese caso va a ser imposible que ganéis en precio. Así que busquemos otro camino, si es que lo hay. El precio que tenéis que fijar es lo que se llama precio ideal, como su nombre indica, que no necesariamente tiene por qué ser el más alto del mundo. Lo que tenemos que intentar es que sea lo más alto posible, pero no es necesario que sea el más alto del mundo. Ese precio ideal depende del tipo de producto que tengáis. Los productos de atracción normalmente tienen unos márgenes inferiores a los productos de impulso. Los productos de atracción, aquellos a los cuales la gente viene, los que la gente quiere comprar por atracción. Productos de impulso, los que tenemos que intentar vender. Son diferentes y cada uno sabéis cuáles son los de impulso y los de atracción. No creo que haya ninguna empresa que tenga todo su surtido con el mismo margen. Ni creo que haya una empresa que venda a todos los clientes que tiene con el mismo margen.
diferenciar los buenos, los grandes, los fieles, los que son elásticos, y a cada uno de ellos aplicarle un precio diferente. Eso se llama discriminación. Es perfectamente legal, siempre y cuando no os metáis en barullos vinculados con que la discriminación es por sexo, raza o aspectos de la persona. Precios diferentes por el momento en el que se compra. No vas a vender al mismo precio una cosa en agosto que en Navidad. Estoy hablando, por ejemplo, del turrón o de las vacaciones. Y del canal de compra. Hay empresas que venden diferente en Internet que en el punto de venta o vía telefónica. En función de cómo se paga, en función del momento en que se entrega, con mayor o menor rapidez, con mayor o menor resolución en la prestación. Si quieres algo express, será siempre más caro que si no lo es. Y a veces porque nos conviene, ya sea por nuestra capacidad o por el stock que tenemos acumulado. Y a veces porque vemos que el cliente pagaría más de lo que está pagando. Así que, en función de esa demanda o el valor percibido, ponemos los precios en nuestro interés, porque jugamos para nosotros. Si alguien, y también lo suelo comentar en clase, si alguien gana demasiado dinero, no se preocupe, luego le voy a dar, luego tendréis mi dirección y me mandáis, luego os doy una combinación aleatoria de letras y cifras, las dos primeras letras es una E y una S. Si alguien gana más de lo necesario, es un tipo de prestación que también hago. El CEO lo que tiene que hacer es cómo pensar el beneficio económico, cómo subir el beneficio económico y la rentabilidad de una manera sostenible y duradera, de tal forma que convenzca al capital, a los socios, de que la empresa tiene futuro. No solo tiene futuro, sino que es un buen negocio. Marketing, a lo que nos dedicamos, es a intentar vender más y más caro. Y para eso trabajamos con conocimiento, con nuestras técnicas, con investigación de mercados, análisis de los datos, ya sea propios, ajenos, pasados o estimaciones. Los de ventas lo que tienen que intentar es vender aquello que la gente no quiere comprar, porque vender lo que la gente quiere comprar tiene un grado de dificultad muchísimo menor. Y desde luego, el impacto en la cuenta de resultados de un buen vendedor es tremendo. Nos ayuda muchísimo porque se ve inmediatamente el margen medio, lo elevan. Y el resto de aparato económico, los de compras, los de producción, todos los de legal, los de administración, todos esos lo que hacen es intentar colaborar para que el EBIT y el ROI sea lo más elevado posible. Y la parte financiera, proporcionar el dinero suficiente como para que lo económico no nos falte y para que no tengamos, en la medida de lo posible, más de liquidez ni de solvencia. En términos de precios, está innovándose, están modificándose muchísimas cosas. Aunque muchas de las cosas son bastante antiguas, pero estas sí que son novedosas. Se está buscando, en tiempos de VUCA, buscar ingresos fijos. Aún incluso de un menor beneficio, primamos la seguridad, primamos la reducción de riesgo respecto del beneficio. Y para eso lo que hacemos es intentar buscar tarifas planas y modelos de suscripción que económicamente a lo mejor nos bajan un poquito el nivel, pero financieramente nos dan una tranquilidad que en estos tiempos pues es muy de agradecer. Se está trabajando mucho con subastas del tipo tradicional, subastas inversas. Las subastas inversas, en vez de partimos de un precio y se va subiendo, lo que hacen las subastas inversas es partimos de un precio alto y cada X tiempo se va reduciendo en 5, en 10 o en 500 euros la cantidad por la cual la venderíamos. Y los datos, los estudios lo que dicen es que este tipo de subastas proporcionan un mayor beneficio que las anteriores. Se está vendiendo también, se está buscando ingresos no por la venta de productos, sino por su uso, no vía propiedad, sino vía alquiler. Y hay muchas empresas, como bien sabéis, que el beneficio no es lo que venden, sino la publicidad que insertan. Los últimos datos de Amazon son absolutamente, van en esta línea. Cada vez ganan más dinero por la publicidad que tienen. No les importa perder con lo que venden. No les, para ellos, el margen medio con el que creo que trabajan de media, creo recordar, es un 1,5%. No les importaría rebajarlo un poquito más si gracias a eso consiguen que haya más gente en la plataforma y con eso pueden ganar más dinero vía anuncios. Así que, igual que Facebook, igual que Google, en el cual Google es una empresa muy tecnológica, pero el 90 y tantos % de sus ingresos es vía publicidad.
Y se está trabajando muchísimo finalmente en reducir el dolor de pagar. Una de las cuestiones que más cuesta a la gente es pagar y es desprenderse de esa parte de patrimonio que he comentado antes. Cuanto más fácil sea esa transición, más fácil es conseguir el beneficio, sobre todo vinculado a productos con alto margen. Así que se está trabajando mucho y hay innovaciones, hay cambios muy atractivos. En tiempo VUCA, ¿qué nos aconsejo? Bajar los precios, iba a decir que de ninguna manera, pero en todo caso, si queréis bajar los precios, bajadlos. Pero antes me tenéis que responder a una pregunta. ¿Cuánto creéis que vais a tener que vender para compensar esa reducción en el precio? Sé que vais a vender más, lo que no tengo tan claro es si vais a ganar más dinero. Así que muchísima precaución. Entrar en guerras de precios es normalmente no ganarla. El único que gana en una guerra de precios es el cliente. Y es muy curioso porque en todas las encuestas y estudios que hay sobre el tema, siempre se piensa que la guerra de precios la empieza la competencia. Es decir, vosotros y vuestra competencia pensáis lo mismo. Pensáis lo mismo. Que a ver si se queda quietecito ya el de enfrente. Cuidado con las rebajas, salvo que gracias a esas rebajas, como he dicho antes, mejoráis el EBIT o mejoráis la rentabilidad porque reducís de alguna manera el stock, porque reducís el nivel de clientes o de crédito de clientes, o simplemente sabéis que no ganáis tanto dinero, pero reducís el riesgo, que muchas veces es insoportable. Respecto de la rentabilidad, la inversión y los precios, una de las diapositivas, la diapositiva que me ha saltado, tiene que ver con eso. Se está trabajando muchísimo en vender sin fiar, es decir, no se vende a crédito. Ya sé que a vuestros clientes les gusta que se lo deis a 60, 30 o 90 días. Lo que yo os pregunto es qué pasaría si no se lo dais. Lo que sí que sé es que esa gente que con vosotros es inflexible está comprando en Amazon o en AliExpress y está pagando antes de recibir el producto. Y no solo está pagando antes, sino que le está dando los datos de su tarjeta de crédito. Quiero decir, se está haciendo reducir el riesgo y con eso lo que hacemos es mejorar la rentabilidad. Y por otra parte, si vendéis lo que os estorba en el almacén, bueno, pues a lo mejor ganamos menos por la parte del EBIT, pero mejoramos la inversión vía reducción del stock. Es cuestión de, como hacía mi abuela, lápiz y goma. Y cuidado con lo que he comentado antes de establecer un precio y no revisarlo. El objetivo, no lo perdáis nunca de vista, de las empresas no es vender más, no es tener más tamaño, no es ser más grande, es ser más sostenible, es durar más tiempo. Así que, como os he dicho antes, pensad qué pasaría en vuestra empresa si bajáis los precios un 10%. Y la respuesta es que tenéis que coger ese lápiz y esa goma y calcularlo. Y va a depender la respuesta del margen medio que tengáis en la empresa. Empresas con muy poco margen, se os va a complicar muchísimo la vida. Y también, como ha dicho Andrés al principio, con el precio tenéis que considerar que si bajáis los precios puede haber un efecto, de alguna manera, en la imagen de calidad de vuestro producto, de vuestro servicio, del posicionamiento de vuestra empresa. Tenéis que pensar que es cierto que hay clientes que les va a encantar las ofertas, pero que hay clientes, los que pagaban antes el precio normal, que si lo pagaban antes a lo mejor se sienten engañados o ven que tratamos mejor a los que están orientados a precio que a ellos mismos y a lo mejor pues dejan de ir precisamente por eso. A lo mejor tenemos un tipo de clientes que no son compatibles con los anteriores o a lo mejor como vienen esos clientes y arrasan con todo, nos quedamos sin poder dar buen servicio a los buenos clientes. Y ahora que viene el Black Friday, bueno, ya casi es todo el mes negro, pensad en el comportamiento del futuro, en el futuro que van a tener nuestros clientes. Como les acostumbremos a las rebajas, lo normal es que esperen a que haya rebajas. Es decir, lo que antes comprarían a 100, ahora lo van a esperar a comprarlo por 90 u 80. Y no creo, esa elasticidad, no creo que la gente compre más porque sea más barato. En algunos servicios, desde luego, nadie cena 2 veces porque la cena sea más barata. Así que voy a poner un ejemplo.
supongamos que tenemos una empresa en la que queremos bajar los precios un 10% y que nuestro objetivo sigue siendo tener beneficios y que tenemos un precio de venta medio de 100 euros y que el precio de coste son 80, es decir, tenemos un margen de un 20%. ¿Cuánto creéis que tenemos que vender más para compensar la reducción en el precio? Mi abuela estaría ya con el lápiz pensando. Pensando no, haciendo. Los que estéis pensando, lo normal es que os hayáis equivocado. No se compensa con un 10% más de ventas, no se compensa con un 20% más de ventas, no se compensa con un 40% más de ventas, sino que hay que vender solo el doble. Así que vender el doble de algo creo que no es fácil. Y creo que no aporta nada hacer una reducción de un 10%, que un 10% tampoco es un porcentaje que la gente entienda como maravilloso, como para dejarlo todo y correr. Un 10% es lo mínimo que se admite como rebaja. Para mí lo preocupante es que el 95% de los directivos en Europa, en un estudio que se hizo hace un tiempo, el 95% de los directivos desconocen este concepto. Desconocen que la respuesta a esta pregunta es el doble. El 74% de ellos pensaba que era con un 10 o un 20% de ventas se compensaba. Es un enorme peligro. En la cuenta de resultados, a veces todo este tipo de cosas no se ven y son los que van minando la rentabilidad económica. De hecho, en este caso particular, si vendiéramos un 50% más, es decir, en vez de vender 100, si vendiéramos 150, venderíamos un 50% más, pero tendríamos menos beneficios que antes. Los de ventas estarían encantados y toda aquella parte de la empresa que se ve beneficiada porque la empresa... Luis, Luis, no se te oye, Luis. Ah, sí que le da un golpe, ya estoy. Ahora sí, ¿no? Supongo. Ahora sí te oye bien, sí, sí te oye bien. Sí que le da un golpe al micrófono y se queja. Estos micrófonos que son así de sensibles. Lo que decía es que el doble de productos vendidos por bajar los precios un 10% es una auténtica salvajada. Yo creo que muy pocas promociones lo consiguen. Que si vendéis en vez de 100, 150, vendéis más. El tamaño es mayor, sois más grandes, pero ganáis menos dinero. Y es un enorme peligro para la sostenibilidad futura de vuestra empresa o de cualquier empresa. Y no sé si me ha pillado en el momento de silencio, pero el 95% de los directivos desconocen esta simpleza. No sé si la desconocen o la obvian, porque a veces no es interesante. Pero el 74% de los directivos piensan que con un 10 o un 20% de incremento de las ventas se compensa, cosa que cualquiera que coja un lápiz y papel veis que no puede ser. Peligrosísimo, así que cuidado con ese tipo de promociones. ¿Qué es lo que sí que hay con los precios? Formaros, conocerlos, estudiar cuál es el impacto que tiene en vuestra empresa, vincularlos con si sois buenos, los malos. Porque si ser bueno no ayuda a tener más beneficio, a lo mejor os tengo que recomendar que seáis malos. Presentarlos de una forma atractiva. Hay todo lo que es el neuromarketing, todo lo que es el mundo de la psicología, nos ayuda a hacer ver de una manera más atractiva lo mismo. Así que, de la misma manera que en un restaurante los menús se exponen de una manera diferente que la carta y los postres se exponen de una manera diferente que los primeros precios, por obvias razones que tienen que ver con el marketing y sobre todo con el beneficio, aprovechemos todo eso. Y si es muy racional nuestro cliente, si sois de B2B, hacerles ver que con vosotros su vida es mucho mejor en términos económicos, hacerles ver por qué sois más beneficiosos y rentables que la competencia. Y especialmente, si sois caros,
que para mí es un lujo de poder decir que sois caros, defender esa característica ante vuestros clientes, hacerles ver, un momento que se me ha pasado, hacerles ver por qué, sabiendo que hay otras ofertas que tienen ellos encima de la mesa más barata, vosotros les compensáis. Y ese concepto de compensar es lo que reúne precio y valor para mí. Hacerles ver qué es lo que tenéis mejor que los demás y darles razones para que confíen en vosotros. Hay gente que lo vende por 8, vosotros le estáis haciendo una oferta por 12 o por 16 o por 20. Pensad que siempre hay alguien que va a ser más caro también que vosotros. Hacerles ver por qué sois mejores o por qué les compensáis, por vuestro currículum, por vuestra formación académica, por vuestros años de experiencia, por los clientes que tenéis, por los trabajos que habéis realizado anteriormente. Darles confianza por los testimonios, recomendaciones que tengáis de otros clientes, premios, certificaciones, reconocimientos. Todo eso no es marketing, todo eso es beneficio. Todo eso ayuda a que vuestra empresa no solo sea lo que es ahora, sino mucho más fuerte en el futuro y en ese futuro en el que no todos estarán y en el cual el buca lo que va a hacer es que escojan o se queden los que probablemente sean más fuertes. Y si sois buenos, comprometeros, darme compromisos y garantías. Compromisos de entrega, compromisos de resultados, compromisos de duración, de lo que sea. Si sois buenos, demostrádmelo y no tengáis miedo a ponerlo en papel. La filosofía pricing lo que intenta y en lo que todos estamos trabajando es hacer trabajar la cultura del beneficio. Es decir, lo importante no es la parte de arriba de la cuenta de resultados, sino la parte del beneficio, la parte del EBIT. Hay un estudio que habría que trabajar para cada uno de vosotros, a ver qué número os da, pero normalmente un aumento de un 1% en vuestras ventas, en el precio de vuestra venta, provocaría una mejora en vuestro beneficio de un 10%, de vuestro beneficio operativo, del 10%. Es mucho dinero. Así que creo que no es tanto lo que deberíamos subir y sí que es mucha la recompensa. Si sois buenos, aprovecharos de ello. Es vuestro mérito y nadie más que vosotros debe aprovecharse y debe tener beneficios sobre ello. Pensad lo que aportáis y considerarlo o compararlo con lo que el cliente percibe. Ese posicionamiento, esa adecuación entre lo que sois y lo que la gente percibe que sois, tiene que jugar a vuestro favor. El pricing lo que hace es evitar descuentos innecesarios. Si yo estoy contento comprándolo a 10, no me hagas una rebaja del 10%, si te lo voy a comprar igual. No veo por qué me tienen que rebajar cosas en algunos productos. Selecciona los buenos clientes y los buenos productos. Quedaros con los buenos. Por ahí hay por ahí no, porque está muerto, o sea que espero que no esté por ahí. Lo que nos dijo Pareto, casi todo depende de muy poco. El 20% de los clientes genera el 80% del beneficio. El 20% de los productos genera el 80% del beneficio. Concentrar la atención en ellos, concentrar el pricing en ello y todo aquello que no aporta, desechadlo. Intentamos, si queréis, reconvertirlo, intentamos hacer un trabajo para reconvertir a los malos en buenos y si no se dejan o no se puede, se prescinde de ellos y nos concentramos en lo que realmente tiene valor. ¿Qué tiene de bueno concentrarse en poco? Que lo hagamos bien. Además, en términos de inversión, va a ser necesario menos de todo. Y menos de todo, en tiempos buca, nos facilita la flexibilidad y nos facilita el cambio. Cuanta menos inversión tengamos, podemos trabajar de una mejor manera. Cuanto menos tengamos, más fácil es que podamos mutar, que es más fácil es que podamos cambiar de mercado o de segmento de clientes o de necesidades. Si tenemos muchos gastos fijos y mucha inversión, nos ata. Así que cuidado con ese elemento y quedémonos solo con lo importante, con aquello que antes he puesto por ahí, con el core business, aquello que hace que la gente os elija respecto de los demás. Este gráfico a mí me pareció muy ilustrador de lo que hace el gestor de precios. Sube los precios un 1% y la repercusión en el beneficio es del 10% o más, en función de cada uno de vosotros. Os invito a que calculéis cuánto ganaríais más si incrementáis los precios un 1%, que
Sinceramente, no creo que perdáis muchos clientes por subir los precios un 1%. Y si perdéis muchos clientes por subir los precios un 1%, tenéis un problema de base. No suele haber, y es uno de los problemas que creo que más hay en la empresa, no suele haber una persona responsable de precios. Y muchas veces pues es un acuerdo entre ventas, compras, producción, marketing, etc. Lo que hace esta persona, y yo creo que sí que sería bueno tener un coordinador de todo esto, es defender los buenos precios en vuestra empresa. Ese comité de precios al que hago mención ahí estarían los departamentos que antes he mencionado, los de compras, los de ventas, los de producción, los de marketing, todos ellos influyen en precios. Y por supuesto el CEO, el presidente de ese comité. Todo ello incide en la sostenibilidad y en la duración de vuestra empresa. Fijamos metodologías para fijar precios. Lo hacemos de una manera sistemática, no lo hacemos a voleo, ni al tuntún, ni en función de los costes, ni en función de la competencia. Hacerlo en base a los demás normalmente no nos va a traer nada bueno. Hacerlo en base a los costes creo que nos permite, nos hace que estamos perdiendo un gran potencial de beneficio. A la gente no le importa el coste de lo nuestro, se le importa el precio al que lo vendemos y el beneficio que le aportamos con ello. Un análisis de clientes, un análisis de producto, lo que estamos haciendo es discriminar a nuestros clientes y no sé si es bueno o malo discriminar, pero es que hay que querer mucho más a los que te quieren. Entiendo que se tiene que querer a todos los niños del mundo, pero entiendo que es lógico que queramos más a los nuestros, sin que queramos nada malo de los otros, pero no podemos querer a todos por igual, porque como queráis muchísimo a los malos clientes, os funden la empresa, os se quedan con ella. Y no os preocupéis por ellos, porque cuando desaparezcáis, se irán a otro sitio. Análisis de las promociones, análisis de las excepciones. Muchas empresas tienen diferentes precios en función del volumen y para ese volumen, un volumen excesivo, pues necesitan una o dos firmas o la supervisión de alguien. Todo eso debiera estar sistematizado y de alguna manera trabajado. Y presentar una serie de indicadores e informes periódicos. Esos indicadores, si queréis llamarlo cuadro de mando, pues perfecto, ¿de acuerdo? Pero periódicamente se tiene que analizar lo que se está haciendo en precios y los resultados que tiene. Esto lo podéis ampliar probablemente. Si esto es algo que oís mucho en vuestra empresa y que condiciona la actividad comercial especialmente, necesitáis la gestión de precios, necesitáis pricing. Si no sois capaces de repercutir los costes, el incremento de costes en vuestros proveedores, si vuestros vendedores os dicen que si no bajáis los precios no sois capaces de vender, si hacéis sacrificios presentes con la esperanza de conseguir mejoras en el futuro y no lo conseguís, todo ese tipo de cosas, cualquiera de esas 10 puntos, nos está hablando de una mala gestión de precios. Entonces, con el CEU lo que se ha presentado es, y aprovechamos para comentarlo, creo que todos tendréis información sobre ello. En unos días vamos a hacer un taller, un seminario de 3 días solo sobre precios, sobre cómo fijarlos, cómo presentarlos y cómo defenderlos. Creo que es uno de los elementos fundamentales de la empresa en los que mayor mejora se puede tener y en los que más aprovechar aquellas cosas que estáis haciendo bien. Es una pena que haciendo bien las cosas no tengamos tantos resultados como merecemos. Ahí va a aparecer una bombilla. Esa bombilla es de la creatividad, es del pensar, es de eso. Podríamos poner también una frente sudorosa. Trabajar sin ganar dinero no vale para nada. Si trabajáis mucho y no ganáis dinero, tenemos un problema. Si pensáis mucho y no ganamos dinero, tenemos un problema. Espero que al menos el tiempo que le habéis dedicado a esta charla, que poco más o menos pues, nos hemos ido a 1 hora, haya sido amena, beneficiosa y rentable. Rentable lo digo porque el tiempo no es una inversión. Ya sabéis que el tiempo no es una inversión, sino un gasto. Se agota, no se puede estocar y mucho menos se puede revender. ¿De acuerdo? Así que, por mi parte, Andrés, Sí. te cedo la palabra por si hay alguna pregunta, alguna cuestión o comentario. Pues no, lo que hay son muchos agradecimientos de mucha gente que da la enhorabuena por lo bien
que os da la clase, ¿no? Pues me alegro que Buena, no les haya aburrido, por lo menos en primera instancia. la verdad es que parece que no. Había una pregunta que nos han hecho antes, Santiago. No, Santiago no era. Una persona, no identifico quién es, que habla de, bueno, lo que dicen los libros de teoría es que en el caso de competencia perfecta, el beneficio tiene que ser nulo. Entonces, en un entorno donde cada vez hay más donde hay más competencia, o por lo menos parece que es lo que se favorece, la verdad es que da la sensación de que la realidad va en contra de lo que dices, que cada vez hay que tener menos beneficio y cada vez hay que apretarse más. Es una reflexión más que una pregunta que se hace. No sé si. Sí, bueno, si el beneficio es nulo, nos quedamos sin empresas. O sea, no creo que a nadie se le ocurra montar una empresa si no va a tener beneficios. Entiendo que quien dice ese tipo de cosas, pues no es amante ni del capitalismo ni de las empresas. Nadie en sano juicio puede montar una empresa con beneficios nulos. Y sí que también comparto con quien ha hecho esa reflexión que cada vez hay más, cada vez se intenta por lo menos que las empresas ganen menos dinero. Y eso yo creo que es un error. Yo creo que las empresas lo que tienen que hacer es ganar más dinero y hacer las cosas mejor, porque gracias a eso seguirá habiendo empresas. Es que si no hay beneficios o si los beneficios no son suficientes como para que quien tiene la empresa, el poder de la empresa, le compense, nos quedamos sin trabajadores, nos quedamos sin estado del bienestar, nos quedamos sin todo lo demás. También entiendo que una parte de este entorno VUCA lo que está haciendo es que muy pocas empresas tengan muchísimos beneficios. Y estamos hablando de esas empresas de Google, de Facebook, de Amazon, Apple, todas estas 4, 5, 6 grandes, cada vez están ganando más dinero, cada vez van a ganar más dinero en más cosas. Y a mí lo que me preocupa es que no haya en muchos sectores gente que gane dinero, porque lo que va a hacer es que mucha gente desista de tener una empresa. Santiago nos recuerda que había hecho un comentario. Te leo lo que escribió. Hay quien dice que la cuenta de resultados es una entelequia, que lo que verdaderamente importa es la caja. Y no solo digo tenerla, sino sobre todo generarla. Y te pregunto tu opinión sobre esta reflexión. Sí, hay un adagio inglés muy, muy famoso, dice que las ventas es vanidad, el beneficio es salud y la caja es lo que realmente importa. Pues bueno, primero Santiago, encantado de coincidir de nuevo contigo. Y Álvaro también he visto, y bueno, he visto que también recuerdos de Arantxa, así que bueno, veo muchos amigos por aquí. Decirte que las empresas en España y en cualquier parte del mundo vivirán en la medida en que sean capaces de tener tesorería. Las empresas cierran por no tener caja, por ausencia de tesorería. Y no es lo mismo ganar que tener dinero, como bien apuntas. Entre una y otra yo prefiero tener dinero, prefiero la caja. Pero esa caja, si no se generan beneficios, lo que va a hacer es el empresario en algún momento pues desistir y decir, bueno, pues no me compensa, prefiero comprarme plazas de garaje en Madrid. No es que sea una entelequia, también he oído que la cuenta de resultados es una ensoñación, es una especie de ensoñación. Es lo que tenemos y que mejor refleja la capacidad que tienes de tener beneficios. Si esos beneficios, también es cierto que si esos beneficios eres incapaz de convertirlos en dinero, eres incapaz de convertirlos en recurrente, eres incapaz de ganarlos con la operativa normal de la empresa y no sirven para ser distribuidos, pues comparto contigo la idea de Santiago de que no vale para mucho. Beneficio y caja, bueno, son los dos elementos clave. Pues yo creo que no hay más preguntas. Bueno, recordar que el vídeo lo vamos a subir al canal de YouTube, al nuestro, y os compartiremos el link a todos los que habéis participado para que podáis volver a verla a través de YouTube. Y Santiago te da las gracias por la contestación. Muy amable, Santiago, ya conozco su generosidad, así que muchas gracias.
Bueno, pues si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, muy provocadora. Yo no sé si te hace mucho caso cuando vas a las empresas y te dicen que hay que subir los precios. Yo me imagino que ponen unas caras. Pues yo, especialmente los vendedores. Yo siempre he pensado que hay muchos vendedores que son topos de los clientes. Sí, ¿verdad? Bueno, Por ser un poco más provocador, pero sí, la función del vendedor es ponerse del lado del empresario, no del cliente. Entiendo que sea más fácil vender con precios baratos. Y entiendo que si está vinculado con su comisión, pues es un incentivo adicional, claro. Pero eso se soluciona también si las ventas de los vendedores son primadas no en función de la facturación, sino en función del beneficio que generan. cambiarle. Fijaros que los vendedores son los únicos que tienen comisión por realizar su trabajo. No lo tienen los de marketing, no lo tienen los de producción, no lo tienen los de I+D+I. Los únicos que tienen una comisión adicional son los vendedores. Y probablemente porque son los únicos que es, en cierto modo, fácil, entre comillas, saber lo que aportan a la empresa. Desde luego eres provocador, ¿eh? No cabe la menor duda. Muy bien, pues no hay más preguntas y te propongo dejarlo aquí. Agradecerte una vez más la sesión y las explicaciones son muy interesantes. La verdad es que lo que nos cuentas sobre los precios cambia la manera de ver las cosas. No dejan de ser verdades y realidades lo que explicas, pero hace falta contarlas de cuando en cuando y además de una manera que se pueda entender. Es curioso. Sí. Los precios no sé qué les pasa, pero además hay mucha gente que aunque se lo pongas con un papel y un boli no se lo cree. No creo, ¿no? Muy bien. Pero es cierto. Aseguro que es cierto y aseguro que los resultados son tremendamente beneficiosos. Elocuentes, ¿no? Muy bien, pues nada, damos por finalizada la sesión, Luis. Muchas gracias y hasta pronto. Un placer. Saludo a todos y espero veros pronto.